1 Timoteo 4:1. Aquí lo voy a poner en pantalla. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay algo bien interesante aquí en esta conclusión. Cuando nosotros vamos a una traducción como la del lenguaje actual, vamos a ponerla acá, nos dice: las falsas enseñanzas, el Espíritu Santo ha dicho ¿en dónde? ¿En cuál? A ver, denme una clarificada. ¿En dónde lo han visto? ¿Ninguno? ¿O en qué secta lo ha visto? A ver, alumnos, participen. Hoy les toca a ustedes. Ok, ok. Se los confirmo. De nuevo. Permíteme, voy a conectar aquí unas pilitas para tener
Ok, entonces, arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo, enseñando que era una criatura creada por Dios, aunque la más elevada de las criaturas creada por Dios, y que en algún momento llegó a hacerse semejante a un semidios. Ok, ok. ¿Alguien más? Yuhu, ¿alguien más? Ok, nadie más. Pues sí, los testigos de Jehová es una de las sectas que toma el arrianismo. Y anote esto, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero que Jesús es la tipología del ángel Miguel, que Miguel se encarna en la persona del Señor Jesús y que ese ángel se convierte en la persona más elevada cuando se encarna en el vientre de María, y que el ángel Miguel es el mismo Señor Jesús, el cual al final, después de haber vencido la muerte, pasó de ser el ángel Miguel al Señor Jesús, que Dios le cambia el nombre y que viene como un profeta más a traer un juicio, pero cuando termine el juicio, él volverá a ser el mensajero o el ángel de Jehová. ¿Ha escuchado esa herejía? ¿La había escuchado de los testigos de Jehová? Yuhu. Ah, bueno, Maribel. Ok, ellos dicen que es un profeta más, pero con el pasar del tiempo, cuando la persona se adentra en dicha secta, ellos dicen que Miguel es el mismo Jesús encarnado, que antes se le llamaba el ángel de Jehová, y que el ángel de Jehová es Miguel, y que luego toma un cuerpo humano y se manifiesta como persona, y esa persona se llamó Jesús, y que ahora está a la diestra del Padre como el mensajero de juicio. Cuando venga a traer el juicio, volverá a ser el ángel del Señor, pero que no es Dios. Arrianismo. Otro más. Los santos de los últimos días o los mormones creen que Jesús es un semidios que llegó a hacerse semejante a Dios, pero que obedece al Dios eterno como un súbdito, y que el poderoso ser que incluso acompaña a Jesús es el ángel Moroni, y que Moroni es el mensajero o la trompeta final, y todos los ángeles que tocan las trompetas son hijos de Moroni. Eso lo encuentras en el libro del Mormón, una de las tremendas herejías. Impresionante, ¿no? Así que solo llevamos una. Arrianismo. Ok. ¿Alguien más? ¿Lo ha escuchado en alguna otra secta? ¿No? Bueno, a ver.
Ok, dentro de 8 días les voy a mostrar y voy a tomarle fotos y la voy a subir como imagen. El Atalaya, una de las revistas o de las enseñanzas más fuertes que tienen los testigos de Jehová. Estos ah, llamados los atalayas, estos escritores o los escritores de la Watchtower, ellos eh, son 100% dados a esta enseñanza. E incluso hay videos, una película que se llama Los secretos ocultos de los testigos de Jehová, demuestran esta herejía, el arrianismo. ¿Listo? Así que estaremos enseñando de esto y estaremos mostrando la biografía de esto. Ok, ¿sigue el eco o estamos bien? Ok, sí, porque nuestra clase tiene que quedar bien grabadita. No crean, ustedes allá esperando clase y yo aquí estresado para poderla dictar. Ok, avanzamos. Vamos con el gnosticismo, la segunda. ¿Listo? Gnosticismo es una corriente filosófica religiosa que combinaba elementos cristianos con creencias orientales, como la creencia en un conocimiento secreto o llamada la gnosis, necesario para la salvación. Ok, cuando hablamos de creencias orientales, creemos en el significado del mismo, como las mantras y las iluminaciones, y ya voy para allá, todo lo que son obras para llevar el punto de convertirse o acercarse a Dios desde un punto espiritual. Ellos creían en la acupuntura, el término de la nueva era, con las velas, las creencias o en conocimientos de libros secretos, códigos y áreas necesarias para la salvación. Entonces, los gnósticos son los responsables de mezclar el escepticismo y de mezclar el gnosticismo. No es lo mismo los gnósticos que los gnósticos. Les explico. Esa palabra gnósticos son los que empezaron a traer espiritismo camuflado a la iglesia primitiva. Y los gnósticos empezaron a adulterar libros, cartas y mensajes de los apóstoles para fundamentar su punto de vista contrario a la escritura dada por Dios. Interesante, ¿no? Así que, preciosos de Dios, es bien complejo esto del gnosticismo. Dentro del gnosticismo se hablan de códigos que dejaron escritos la vida, obra y vida natural del Señor Jesucristo. Los gnósticos creían que Jesús era un hombre que, aunque era parte Dios, era parte hombre. ¿Se acuerdan de la explicación que les di del 100% hombre al 100% Dios? ¿Lo recuerdan? Ok. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que ser muy cuidadosos porque esta doctrina del 100% hombre, 100% Dios, no era del todo correcta para ser aplicativa como una doctrina 100% cristiana? Y les dije que la teoría
del 100% hombre o 100% Dios no procedía de la iglesia primitiva y que el término original de los teólogos limpios era que Cristo era teoantrópico, es decir, que era Dios encarnado en un hombre, pero sin la vida esencial del hombre, aunque viviera como hombre. ¿Lo recuerdan? Ok, muy bien. Ahora lo explicamos aquí. Los gnósticos creían que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, que como era Dios, pero también era hombre, que había tenido esposa y que era atraído, y perdón, esto va a sonar fuerte, pero que era atraído por los pechos y el trasero y las piernas de las mujeres más hermosas de Israel, y que por esa razón, cuando él en su humanidad se sintió atraída por una mujer, no buscó una mujer limpia y guardada judía, sino que él se enamora de la mujer más sensual de la región donde él estaba. Que Dios en su infinita misericordia lo toma en su esencia de Dios y él la libera. Luego la ve hermosa, la redime, se casa con ella, tienen un hijo, el cual encubrieron de toda la sociedad, y que la esposa de Jesús fue María Magdalena, y que María Magdalena fue una de las apóstolas que escribe el Evangelio según María Magdalena, contando la parte del Jesús humano, del Jesús 100% hombre, y que ella quiso contar la historia del Jesús 100% hombre, esto es fuerte, para demostrar que Dios en su eterno poder podía dividir dos naturalezas en el mismo ser humano, dejando al hombre con toda su esencia, pasiones, sexología, mentalidad, astucia, y que el hombre podía moverse de esa manera, pero que el hombre en Jesús también era Dios, y que Dios necesitaba que Jesús experimentara el ser 100% hombre para poder entender la caída del hombre y el pecado del hombre. Ellos dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, el 100% Dios se separa de Jesús porque, esto es fuerte, porque Jesús ya no quería ser Dios en la cruz, sino experimentar el dolor humano. Entonces, que el Espíritu lo abandona y le da la espalda. Por eso él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como un simple hombre normal. Y que luego, cuando muere, pues la naturaleza divina vuelve a levantarse en él, lo resucita, y ahora es 100% Dios. Les pregunto, ¿cómo les parece esto? Y ojo, esto está en el libro apócrifo de María Magdalena, y ojo, en el libro del Código da Vinci lo mencionan. ¿Qué opinan ustedes? Porque vuelvo y les digo, esta clase es importante. ¿Qué opinan? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Es una herejía? ¿Es una verdad? ¿O es una mentira? ¿O realmente Jesús nunca pecó? ¿Nunca tuvo mujer? ¿Nunca tuvo hijos? ¿Nunca fue movido por los pechos, el trasero y las piernas de ninguna mujer? ¿Y que él era el Dios más puro
y santo, caminando sobre la tierra para redimir al hombre. Los escucho. Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. Tranquila, solo estoy hablando del primer libro apócrifo de los gnósticos, el Evangelio de María Magdalena. No, escúchame, hice una pregunta. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es verdad o es falso? Ok, ok, ¿alguien más que opine lo mismo? Ok, muy bien. Si es totalmente falso, ¿por qué nosotros adoptábamos la base fundamental? Mire, la base fundamental de ellos. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que algún momento o en algún tiempo les daría la respuesta del por qué no debemos decir que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, sino que era Dios encarnado en un cuerpo humano, con actitudes humanas, pero no con naturaleza de ser humano? ¿Por qué? Porque esta herejía del 100% hombre, 100% Dios, provino de los gnósticos y se camufló por siglos en la iglesia. Y cuando alguien dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, está afirmando que el Señor tiene todas las capacidades del hombre, no las semejanzas, sino todas las capacidades del hombre. Y el hombre en sí, en su 100%, desea el pecado, desea la maldad, desea el adulterio, desea su familia y desea incluso el término sexual. Por eso, lo que yo les explicaba al principio, aunque Jesús fue Dios hecho hombre, Él vivió como hombre en semejanza de hombre, no en naturaleza propia de hombre. Por eso les explicaba, porque esa herejía se camufló desde la iglesia primitiva y hasta el día de hoy muchos, por no conocerlo, tomaban el Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Pero gracias a Dios, hoy tú y yo sabemos que Jesús es teoantrópico, Dios en forma de hombre, en semejanza de hombre, en carne de hombre, pero en divinidad absoluta. Siempre caminó en la tierra siendo santo. Y aunque el diablo lo tentó en todo, nunca pecó, porque su naturaleza no era humana. Y cuando hablo de naturaleza, hablo del ser interno, de su alma y de su espíritu. El espíritu del Señor era el Espíritu Santo dentro, y el alma del Señor era la esencia de Dios caminando con él, guardado en toda la santidad. Ok, Maribel, luego va Rebeca. Pero mira, Maribel, mira lo impresionante. Llevaba siglos, incluso nosotros, aquí en la primera clase, debatimos sobre eso, ¿lo recuerdan? Y decíamos, pero ¿cómo? Pero es que 100% hombre, 100% Dios. Y por esa razón,
Los teólogos tienen que volver a la iglesia primitiva y decir, no señor, no es 100% hombre, no es 100% Dios, es 100% Dios en semejanza de hombre. Impresionante. Cuando hablamos de semejanza, es que aunque pudo ser encarnado, aunque tenía mente, aunque tenía habla de hombre, aunque tenía las cualidades de hombre, su naturaleza de ser era divina, nunca de hombre. Aleluya. Por eso Él es Dios. Aleluya. Ok, Rebeca. Pastora Rebeca, te escuchamos. Ujú. Siglos. Pero ojo, te quiero aclarar, no en todos los cristianos. Figúrate que en los reformados, en los bautistas, en los presbiterianos, en los pentecostales primarios, no entró. Fue en la nueva ola, después de, podemos decirlo así, 200 años o 300 años atrás, porque habían cristianos fundamentalistas, teólogos, como lo estamos siendo nosotros aquí, que desmentían esto y decían, esa doctrina es gnóstica. Impresionante. O sea que aunque se camufló, hubieron ramas que se mantuvieron puras. Pastora Rebeca. ¿Sí? Sí, sí. Ahí te respondo. Y ojo a esto, prepárense, porque esta es una de las realidades fundamentales del cristianismo que se olvidó, porque entró esta teología falsa o esta herejía. Está aquí para lo que les voy a responder. Ojalá usted lo anote. Cuando a ti te dicen, pero Jesús fue tentado en todas las cosas. Sí, Él fue tentado como hombre, pero siempre respondió como Dios. Mire esto, nunca dio una respuesta de forma humana. Siempre la respuesta fue espiritual. Se lo muestro. Mateo 4 y Mateo 3, o perdón, Mateo 4, donde dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Mateo 4:1. Ok. Ojo, porque aquí vamos a entrar a tumbar. Por eso me gusta esta clase, es muy linda. Mira, Mateo 4. Vamos para allá. Mateo 4:1. Voy a ponerlo en la Reina Valera primeramente. Aquí. Ok. Aquí voy a ir a Mateo 4:1. Permíteme, voy a poner aquí Reina Valera. Ok. Ahí en su pantalla tiene que aparecer. Dice, entonces Jesús fue llevado por quién. Ah, ¿por quién? Ah, al desierto para ser tentado por el diablo. Pongamos otras versiones. Vamos a ver qué nos dice la traducción. ¿Listo? La TLA. Dice, Jesús vence al diablo. Luego el
Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Me gusta mucho esto. Para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Wow. Pero vamos a seguir aquí. El verso 2 de esta versión dice: después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Diga, característica humana, sentir hambre, ¿cierto? Característica humana, sentir hambre. Pero esto es fuerte. Verso 3. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, o sea, si eres Dios encarnado, pues como Dios puedes hacer lo que tú quieras. Pero la respuesta de él, mira, Jesús le contestó. ¿Cómo le contestó? La Biblia o la palabra dice: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Mira esta versión. En tu Reina Valera dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero este término, palabra que sale de la boca de Dios, no es solo de la palabra, es la obediencia. Entonces, escúchame, Jesús fue tentado en una característica de hombre, hambre, pero respondió como Dios. Qué pena, yo soy Dios y no vivo de hambre, vivo de obedecer la voluntad suprema, incluso de mi propia deidad. Por eso usted tiene que anotar esto. Jesús fue tentado en todo como hombre, pero toda su respuesta a la tentación como hombre fue como Dios. Toda respuesta a la tentación que Jesús vivió como hombre, la respondió como Dios. Por eso la Biblia dice que solo los espirituales, y aquí es poderoso esto, solo los espirituales pueden juzgar todas las cosas y no ser juzgados de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. El diablo siempre te va a tentar a ti como hombre, como mujer, en tus deseos, en tus pasiones, en tus concupiscencias. Pero si tú estás en el Espíritu, la respuesta tuya tiene que ser en el Espíritu. Por eso, aunque Jesús fue tentado como hombre, respondió como Dios. Pastora Rebeca, volviste a levantar la mano y va Leis. Leis. Sí. Teoantrópico. Teo, teoantrópico. Teoantrópico. Ahora, por eso te lo digo. Bautistas fundamentales. Cuando hablamos de bautistas fundamentales, hablamos de la primera rama de los bautistas o los reformados, que se llamaron los puritanos. Ellos se guardaban de esto. Luego, esta enseñanza gnóstica se camufló en todas las ramas con el pasar de los siglos. Y la gente tenía ese mal decir. Porque, vuelvo y te digo, la herejía se camufla por un mal decir. ¿Cuál es el mal decir? Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero realmente, teológicamente,
teológicamente y doctrinalmente es que Él es Dios tomando forma y semejanza de hombre, mas nunca adoptó la naturaleza caída del hombre, ni el ser del hombre, porque Él, aunque fue tentado en todo, nunca deseó pecar en nada. ¿Qué diferencia? Fue tentado en todo, pero no deseó pecar en nada. Ahora, se lo pongo de esta manera. Acabamos de ver algo fuerte. ¿Tuvo hambre? ¿Tuvo sueño? ¿Tuvo opinión? Sí, pero todo lo que él hacía, incluso sintiendo hambre, teniendo sueño o pensando, era santo. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, ¿sí? Mira, es que nadie lo está negando. ¿Ok? Pero mira, pastora, ojo porque aquí te corrijo en algo. Cuando Jesús está hablando de esto, ¿a- lo refiere a él o lo simboliza a los necesitados y lo trae a un contexto espiritual? Y ojo, alumnos preciosos, por eso les digo, separen la semejanza y forma de la naturaleza, porque ese es el problema. Por eso los gnósticos, los estos sectarios se aprovecharon de eso, porque no aprendemos a separar la forma y la semejanza de la naturaleza. Forma y semejanza, hombre encarnado en forma, semejanza, hombre encarnado en actitudes y cualidades. Veía, oía, lloraba, hablaba, pensaba, caminaba, suspiraba, cantaba, danzaba, sentía dolor, pero nunca en su ser anheló robar, fornicar, mentir, tener esposa, eh, ¿qué más? Tener relaciones sexuales. Nunca anheló, eh, ¿qué más podemos decir? A usar el dinero para su propia voluntad. Nunca. Estos deseos y pasiones son concupiscencias de la naturaleza del ser humano. Usted tiene que aprender a separar las cualidades de forma y las semejanzas de forma a la naturaleza de esencia espiritual. Se lo aclaro. Usted come, usted piensa, usted llora, usted ríe. Esas son sus cualidades como ser, pero su naturaleza es lo que desea hacer. ¿Cómo qué, pastor? Esa naturaleza de hacer se le llama en la Biblia carne. Mentiras, hechicerías, brujerías, sexo ilícito, deseos, pasiones, iras, contiendas, rabias. Y la Biblia nos dice que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es naturaleza caída. Ninguna de estas cosas la sintió Jesús. Aunque el diablo quisiera tentarlo para que él la sintiera, nunca la sintió. ¿Por qué? Porque aunque él tenía cualidades y forma humana, no era en esencia humano. No fue engendrado de esperma de hombre, de varón humano. Su parte de cromosoma Y
fue dado por el Padre. ¿Sí es Y o es X? Bueno. ¿Ok? Ok, volvemos a la misma clase inicial, pero otra vez. Esto es fuerte, porque mi pregunta antes de leerte Isaías 53, que ya lo hicimos en la clase antepasada, la pregunta es esta, se la hago a todos los alumnos. ¿Jesús deseó sexo? ¿Jesús deseó eh, o Jesús tuvo deseos de pecar? ¿En alguna parte de la Biblia se dice que Jesús deseó pecar? En alguna parte de la Biblia se dice que Jesús deseó, eh, ¿qué otra cosa más así? Anheló o tuvo sentimientos por una mujer. No, no lo vas a encontrar. No, ¿sí? Verso. Ok, listo, vamos a ponerla en la PDT y te voy a explicar ese contexto. ¿Por qué? Porque esta enseñanza que les estoy diciendo de esta secta impactó, se camufló en el cristianismo por siglos y trajo mucho daño. Porque mira, ah, esta es una pregunta esencial antes de leerla. ¿Dios puede ser tentado? Pero el diablo tentó a Dios con Job. No, no, no. Escúchame. Mira, no me están escuchando. Ojo, mi pregunta fue, ¿Dios puede ser tentado? Me dijeron, no. Pregunto, ¿el diablo tentó a Dios cuando le dijo que probara a Job? Qué buena pregunta. Pero el diablo lo tentó, lo instó, dijo, mira, ese tal, quítale todo lo que tiene. Y Dios le dijo, bueno, quítalo, tócalo. O sea que Dios accedió al capricho del diablo. Qué buena pregunta, ¿no? Es una pregunta muy interesante como teólogos. Porque la Biblia dice que el diablo le dijo, míralo, hazlo. Y Dios lo hizo. Ok, ahorita lo vamos a ver, Maribel. Interesante. Me gusta esa postura, Maribel. Qué bueno. Ya pusiste picante a la clase. Pero vamos a responderle a la pastora Rebeca.
Cuando usted quiera desmantelar una falsa doctrina, usted tiene que aprender algo que lo va a aprender conmigo aquí cuando veamos exégesis. Son reglas de interpretación bíblica. Esas reglas de interpretación bíblica se llaman hermenéutica. La hermenéutica tiene una esencia, que son 5 ramas. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. Segunda, hay que leer el contexto mediato e inmediato. Contexto mediato es el versículo que estoy leyendo. Contexto inmediato, los versos siguientes o los versos anteriores que completan el contexto. Tercero, pasajes paralelos. Significa que si yo tengo este pasaje y otro autor habla de ese pasaje, tengo que compararlos los dos para mirar el punto de vista. El cuarto se llama signotismo, que significa que aunque hay un pasaje paralelo contado por uno, puede haber otro pasaje contado de la misma manera, aunque el hecho y el suceso sea el mismo. La quinta regla, tengo que mirar cuándo, cómo, por qué y del autor, la intención del autor y su concordancia con lo que Dios piensa y hacía y actuaba dentro del mismo libro. Eso se llaman reglas de interpretación. Ok, entonces, Pastora Rebeca, como tú nos pides explicarlo y tu base, voy a dejar que la misma Biblia hable sobre la base. ¿Estamos? Entonces, si queremos que el texto quede bien explicado, no solo tenemos que leerlo desde el verso 3, tenemos que leerlo desde donde empieza el verso, que sería el 1. Entonces vamos a buscarlo aquí, en la palabra de Dios para todos, porque tú la tienes ahí, ¿cierto? Y luego vamos a verlo en otras versiones. PDT, me dices Isaías 53.1. Vamos todos, por favor, a Isaías 53.1. Interesante, ¿no? Hasta ahora solo llevamos 2 ramas de las herejías, pero ha sido muy provechoso. Isaías 53.1. Y vamos a poner aquí Reina Valera, perdón, PDT. PDT. Y aquí vengo y usted ya lo debe tener en su pantalla, ahí reflejadito. Dice la PDT: ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Verso 2. Él siempre estuvo cerca del Señor. Mire esto, el Señor estuvo cerca del Señor. Wow. Personalidades separadas, Padre, Hijo. Muy bien. Creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente, como para que nos gustara. Está hablando del Hijo, como un hombre normal. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Ok, verso 5. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible
nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó, perdón. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y quién le importó lo que él iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, no de él. Ojo, nunca deseó pecar. Él era Dios, con un cuerpo diseñado para no pecar. Por eso se dice que fue asesinado como inocente. Lo enterraron al lado de los criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento. De nuevo, nunca fue violento, ni engañó a nadie. ¡Wow! Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Verso 11. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, de nuevo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes, wow, y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Pastora Rebeca, ya que estás ahí, creo que el texto ha hablado. Él nunca pecó. Él fue tratado, él sintió dolor, él sintió hambre, él sintió quebranto como un ser creado, teoantrópico, con la semejanza de un hombre que come, que piensa, que sueña, que siente dolor, con las cualidades de pensar, hablar, llorar, sentir, sentimientos, alma, pero con una esencia sin pecado. Nunca deseó nada de los deleites del hombre. De lo contrario, él no había podido redimir al hombre, porque no hubiera sido puro y sin mancha. El mismo texto lo acaba de explicar. Entonces, al decir en naturaleza de lógica humana 100% hombre, podemos reducirlo a que como hombre anheló cualquier pecado. Nunca lo hizo. Por eso el término original hay que volverlo a rescatar. Theos, que significa Dios, antrópico, en forma y cualidades de hombre, mas no en su naturaleza de deseo humano. ¿Sí ven lo lindo cuando leemos la palabra con detenimiento? Y si leemos otra versión, como la traducción del lenguaje actual, o la Peshita, o la Biblia hebrea, wow, la altura que se le da a Jesús es del siervo sufriente y del hombre hecho Dios en sí mismo. Qué impresionante. Wow. Perdón, me ministra esto.
Los escucho, preciosos. Ujú. Claro, claro, por lo mismo. ¿Te acuerdas de lo que les expliqué? Cogen la mojarra y la partían de la cabeza y de la cola y solo dejaban el cuadrito. Cuando fueron a preguntar, era que el sartén era muy pequeño. Lo que pasa es que aprendemos o tomamos lo de otros, pero nunca investigamos mucha la raíz. Y este concepto fue eh, nosotros lo llamamos tradición, que se camufló. Ese dicho se camufló como una tradición, pero es un dicho incorrecto. Lo mismo que se había camuflado el Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿cierto? Y cuando fuimos a mirar, pues el pecador es quien comete el pecado, por eso es reprendido el pecador, no el pecado. Pero son pequeñas zorritas que se camuflaron. Hay que empezar a corregirlas de manera correcta, porque miren lo que usaban los gnósticos. Usaban esto. Ah, no, él fue 100% hombre. Entonces, como hombre, deseó sexo, se casó con María Magdalena, tuvo hijos. Y ese es parte del Evangelio de María Magdalena. Pero ojo, porque ahora vamos a entrar en algo más fuerte. Aquí nos dice que los gnósticos también tienen libros apócrifos o cartas secretas. Hay 3 cartas secretas que no concuerdan, por eso no concuerdan con la letra, con el habla y con la manera de expresión de Pedro, Tomás y Felipe, donde en parte de esos evangelios apócrifos se dice que Jesús era homosexual e incluso que llegó a tener una atracción por Pedro, por Judas, incluso por su primo Juan, y que la traición de Judas es que, aunque Jesús era casado y tenía una esposa llamada María Magdalena, sostenía, esto es una blasfemia, me da ganas de vomitar, tenía relaciones ocultas con Judas Iscariote y que por eso la entrega fue con un beso en la mejilla. Miren esto. Y ojo, es por eso se le llamó una de las máximas herejías doctrinales del apocrifismo. Y pregúnteme por qué. A ver, pregúntenme por qué. Porque se dice que Judas le dio un beso para entregarlo. En Roma y los griegos sabían que los besos entre hombres eran afinidad del desorden sexual y homosexualismo que les dejó sembrado Alejandro Magno o Alejandro el Grande antes de ser conquistado por los romanos. Después de que los romanos los conquistan, los romanos adoptan las atrocidades sexuales de los griegos. Por eso, usted ve en partes de la justicia, hay un hombre con una balanza mostrando sus testículos, grandes testículos. En otra parte, esa misma balanza con otro hombre abajo tomando los testículos. Usted entra a las grandes herejías de Roma o a las grandes blasfemias físicas de Roma y había homosexualismo. Entonces, note esto, el escritor pagano, hereje
sinvergüenza, gnóstico, hijo del diablo, perdón que lo diga así, que escribió este punto apócrifo para adulterar el concepto de los apóstoles, dijo que Judas dijo a los sacerdotes: Jesús es mi amante, la única manera de yo entregarlo es que yo voy a darle un beso en la mejilla. Y él me va a decir: oh, no me boleties, no me avergüences delante de los demás, que van a pensar. Entonces, al que yo le dé el beso, ese es mi amante, a ese cáiganle, porque él me fue infiel, prefirió a ese Pedro, a su primo, y yo entonces lo voy a entregar. El libro dice que este se fue y le dio el beso, y entonces lo entregó. Claro, los griegos de Alejandría, uy, sí, claro, eso pudo pasar, pero violando la historia de que el beso en la mejilla se le daba al rabí o raboni como símbolo de honra y como el símbolo de ser un padre. Si Jesús era rabí, es una locura solo pensar en algo homosexual. Hubiese Jesús dado la pauta para que lo hubieran matado mucho tiempo antes, sin necesidad de la cruz, lo hubieran apedreado. Era un rabí, se paraba a predicar. ¿Ustedes creen que los fariseos no estaban buscando ocasión para matarlo? Ah, si ellos hubieran encontrado solo un rasgo de desviación homosexual, Jesús no hubiera quedado vivo, hermanos, desde hace mucho tiempo atrás, porque ellos estaban buscando ocasión para matarle, buscaban cómo acusarle y no encontraban nada. Entonces estos gnósticos trataron de meter eso. ¿Para qué? ¿Por qué quisieron meter eso en los evangelios apócrifos de Felipe, de Tomás y de Pedro? ¿O por qué en estos códigos de Da Vinci quisieron meter esto? ¿Para qué? Esto va a sonar fuerte. Para que los cristianos de Roma, de Alejandría y de Grecia practicaran el cristianismo y el homosexualismo como algo permitido por Dios. Ahora les hago la pregunta: ¿no es lo mismo que están tratando de hacer ahorita con el cristianismo progresista de este tiempo? Que si eres homosexual Dios te acepta así, que si eres homosexual Dios te perdona así, que tú puedes estar en un altar siendo lesbiana o siendo homosexual. Yo sé que esto me lo puede censurar YouTube y espero no lo censure, no tengan la capacidad de leer todo y que nuestra clase quede bien grabada. Pero si usted mira, ese es el tipo de cristianismo que hoy se dice. Ahora imagínese tener un evangelio donde se diga que Jesús era homosexual. Si al día de hoy se dice que David y Jonathan, y eso lo usan iglesias homosexuales, que David y Jonathan eran homosexuales. Ahora imagínese un evangelio que diga que Jesús, como dice el apóstol Aymar, que Jesús era, ¿cómo es que se llamaba? Pavo, yo no sé cómo dice él, que da risa. Ahora con diamante con Judas. Esto lo trajeron los gnósticos, y esa doctrina de que Jesús era homosexual también la basaron en el 100% hombre. Impresionante. Apóstol Aymar, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, sí, nos toca ahora usar el idioma inclusivo, porque de pronto nos volvemos muy ofensivos. Sí, sí, ok. Ahora, imagínense, eso lo sacaron de Jesús es 100% hombre y aunque era 100% Dios, pues él pudo haber tenido deseos, como dice Aymar, desviados de su naturaleza, ¿sí?
unos incluso que en este tiempo leen esos libros apócrifos y se atrevieron a hacer películas como Jesús Superstar. Si usted mira la película de Jesús Superstar, donde Jesús canta, tenía una esposa, pero tenía inclinaciones contrarias a su naturaleza humana, deseando la naturaleza de Judas. Usted mira y usted dice, esta película la sacaron de los gnósticos. Qué blasfemia, Dios mío. Incluso por eso se le llamó a esas partes de escritura apócrifa las blasfemias gnósticas contra el cristianismo judío. Pregúnteme por qué. ¿Ninguno? Bueno, les, les respondo. Porque violan toda la cultura pura del judaísmo. Y también judíos que incluso no aceptan a Jesús como Dios, aunque lo aceptan como profeta, dicen que fue una de las mayores calumnias que pudieron escribir acerca de un rabí, porque en Israel para ser rabí es investigado, es, podemos decir así, analizado en todo lo que hace. Y si hay una sola, podemos decirlo así, evidencia de algo que vaya contra Dios, tan delicado como esto, eran apartados y eran maldecidos, e incluso podrían morir apedreados por ser falso ministro, falso profeta y falso siervo o falso maestro. Recordando algo tan impresionante, preciosos de Dios, como que este tipo de cosas eran abominables en la ley de Moisés y que quien las practicara tenía que ser inmediatamente asesinado por ley, como un pecado moral, apedreado, lapidado y sacado de la ciudad. Entonces, ya de ahí se cae la base gnóstica. Pero aclarar que estas creencias llegaron porque tenían la base de que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí ven? Esas pequeñas bases usando solo el 100% hombre. El Código Da Vinci, en partes de sus libros, dicen que Jesús también le gustaba pegarse sus copas y andar prendidito. Y entonces ellos dicen que en las bodas de Canaán Jesús convierte el vino y que probablemente se extendieron 7 días más y que mejor dicho la parranda fue hasta con orgías en el libro del Código Da Vinci. Ok, Leis Núñez. O, ok, listo. Juan 5 ¿qué? 19, ¿no? Ok, lo vamos a ver aquí. Permítame, ahora lo vamos a poner aquí. Juan 5, 19. Nos dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace
el Padre. Aquí es una de las declaraciones más fuertes de Jesús en esencia espiritual, diciendo, miren esto, tú lo acabas de decir, aunque estoy aquí en semejanza de hombre, con cualidades de hombre, no tengo la naturaleza de deseos de un hombre, porque la verdad no puedo hacer nada por mi cuenta, solo hago lo que el Padre me dice que debo hacer, y el Hijo hace lo mismo que hace el Padre, es decir, estamos unidos en esencia. Apóstol Aymar y Pastora Rebeca, yo creo que este es uno de los textos más teocráticos de la misma voz de Jesús siendo hombre. Muy bien, hermana, qué buena y qué buen texto. No me acordaba de ese texto, hermana, pero creo que nos acabas de dar una base de cristología muy fuerte. Amén. Vamos bien. Sí. No, no la hay. Mira, de hecho, cuando yo hice mi tesis en la Universidad de Jerusalén sobre cristología, y cuando hablo de la Universidad de Jerusalén, hablo de que mi tesis fue contra un judío ortodoxo. Y hermanos, yo creo que fue hace 3 años la, podemos decir, la tesis que más me hizo trasnocharme. Estudie, estudie, estudie. Mire los originales del hebreo, mire los originales del arameo, mire el griego, ¿sí? Porque parártele a un judío para decir Jesús es Dios, es otra cosa. Ellos son muy estudiosos. Y cuando eh, mi tesis fue así, virtual, pero el profesor o el hebreo en un lado, yo en otro, y bueno, sustente su base de que Jesús es Dios, ah, él nos acusó y dijo, es que ustedes dicen que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Ni siquiera nosotros los judíos creemos que puede pasar así. Nosotros decimos que el Mesías es el Dios encarnado en un hombre tan santo que nunca morirá. Y nos citó partes de Isaías, partes de Jeremías, parte del mismo Éxodo. Y yo anoté, mientras él exponía su primera parte, cuando me tocó replicar, les dije, tiene toda la razón. Usted dice que ningún hombre puede morir por otro hombre, porque eso es abominable, porque todo hombre procede. Entonces fue cuando me dio la pata y yo le dije a él, y con esto gané la tesis, me felicitó, incluso me aplaudió y dijo, es el primero que ha dado un argumento tan fuerte. Y yo le dije, con esto, le dije, ¿usted cree que Sara pudo concebir a Isaac de edad de casi 100 años siendo estéril? Él dijo, claro, Isaac es la base del judaísmo. Yo le dije, excelente. Si cree que una mujer estéril podía quedar embarazada, ¿por qué no cree que una virgen lo pudiera hacer? Porque si usted cree en el Dios que es capaz de hacer que una estéril dé hijos, entonces también cree en el Dios que es capaz de engendrar un ser en el vientre de una mujer que no tenga relaciones sexuales. De lo contrario, no sería Dios. Apóstol Aymar, levantaste la mano, amigo. Deje a los alumnos como que, ¿cómo? Sí. No, ahora somos super amigos. Y,
Y el hombre dice que está convencido de que Yeshua es el Mesías. Después de eso, y ha venido aprendiendo con otros, dijo, uy, esto es una locura. Y así pasa con los gnósticos. Pretender que Jesús perdiera su esencia como Dios y actuara como hombre es rebajarlo a ser un hombre más. Y yo, cuando di mi tesis, hablé de los gnósticos, diciendo los gnósticos son enemigos de Romanos 1. Conociendo a Dios, no le dieron la gloria como Dios, sino que lo rebajaron a hombre, a pensar como hombre y ser como hombre. Y aunque él fue hombre, nunca deseó el pecado del hombre, nunca se inclinó a la naturaleza caída del hombre. De lo contrario, su sacrificio quedaba nulo. ¿Por qué? Porque para sacrificarse y redimir al hombre, él tenía que ser puro y sin mancha, llevando todo el pecado del hombre en un cuerpo humano, mas nunca contaminando ese cuerpo por su propio ideal. De lo contrario, no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos están aprendiendo? Dale. Sí. Incluso, ay, 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 nosotros los cristianos todavía tenemos tendencias gnósticas dentro del cristianismo. Y hay muchas que pudiéramos quedarnos aquí. Y obvio, las vamos a empezar a desmantelar. Ah, permíteme, voy a mirar aquí algo interesante. A ver. Oh. ¿Está listo para ver esto? Permíteme porque esto... Listo, les voy a dar bases del gnosticismo. La palabra griega... Oh, ¿qué pasó aquí? Ah, aquí voy a entrar, ahora sí. El gnosticismo proviene de la palabra griega, gnósticos, con K, que significa buscar conocimiento. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que sí funcionaron en el siglo I después de Cristo, con sectas judías y cristianas temporáneas. Su núcleo esencial en la creencia era en la presencia del hombre como una chispa o centella que proviene del ámbito de lo divino y que en este mundo se halla sometida al destino y el nacimiento de la muerte. Esa chispa divina debe ser despertada, mire esto, por la contrapartida divina del yo humano, para ser finalmente reintegrada al lugar de donde procede. Según los investigadores, en 1966 aquellos grupos abrazaron el contenido central de esta doctrina, donde buscar el conocimiento propio en sí mismos era llegar a la misma naturaleza del conocimiento espiritual. Ahora, les pregunto, ¿esto está en la iglesia actual? Bueno, para que lo entienda. ¿Qué, apóstol? ¿Dios me ama como soy? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Yo soy abogado. Yo soy licenciado. Yo no me meto con nadie. Yo soy un hombre bueno. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué me evangeliza?
yo no les robo a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen vecino. Ah, pues sí, pues, de vez en cuando me echo mi chelita, pero es que tomar, Jesús tomaba. Escrito está que él estaba en las bodas. Ah, que yo mira la mujer del vecino. Dígame, usted, ¿qué hombre nunca ha pecado y ha visto a la vecina o al vecino? Ay, es que usted, pastor, Aymar, tú eres muy religioso. Hermano, que una chica ande en toplecitos aquí en la iglesia, eso no es nada malo. Hay, lo que pasa es que eso depende. Si usted es un hombre de Dios, usted admirará la belleza. Pero si no, usted es un morboso, pero yo no le veo nada de malo. Porque primero está el yo. ¿Lo ha escuchado? Pero usted lo ha escuchado, incluso dentro de la misma iglesia. Los jóvenes en las canciones cristianas. Tú me amas como soy. No miraste yo quién soy. Me aceptaste como soy. Gnosticismo. Porque el gnosticismo decía que como estás, estás bien. Solo tenías que ser mejor en conocimiento que otro para acercarte a ser igual a Dios. Por eso Pedro peleaba y decía, cuidado, no hagan acepción de personas. Ninguno de ustedes, decía Pablo, tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Si usted se cree espiritual, acuérdese que usted puede resbalar. Restaure a su hermano. Tengan cuidado. No busquen solo el conocimiento de este mundo. Busquen el conocimiento de Cristo. Busquen la esencia de Cristo. No hablen ni siquiera de ustedes mismos en el altar. No se preocupen de eso. Traigan a Cristo y a este crucificado. Mire, y eso que solo llevamos dos bases del gnosticismo, son 100. Y ojo, de esas 100 pueden haber unas 60 camufladas en la historia dentro del catolicismo y del cristianismo. ¿Por qué? Porque los gnósticos eran cristianos que se rebeldizaron a querer buscar un conocimiento y a tener tendencias pecaminosas como homosexualismo, prostitución, adulterio. Y empezaron a crear y a hacer escritos de los apóstoles, valga la redundancia, para acomodarlos a su estilo pecaminoso y hacer una nueva Biblia, un nuevo evangelio que se acomodara a la manera en que ellos pensaban, eran, sentían y veían el mundo. Díganme, ¿eso no ha pasado? Incluso en la alabanza, incluso desde los altares. Cierra tus ojos. Y esta es fuerte, perdón. Estos grupos enfatizaban en que el poder de la mente podía realizar cosas, materializar y traer enseñanzas y tradiciones de prosperidad mental, cerrando los ojos e imaginándose los grandes tesoros de la vida y los grandes tesoros de Dios al mundo físico y material. Muchos le llamaron meta, no física, sino meta argumentación tesoral, que concebía en cerrar los ojos e imaginar lo que yo deseaba y creer que Dios tenía la obligación de dármelo por ser alguien apartado para Él. Pregunta del millón. ¿Eso lo vemos en la iglesia de este tiempo? En muchos profetas y falsos, incluso apóstoles de este tiempo y iglesias
que te dicen, cierre los ojos, ahora imagínese, ¿cómo quiere la camioneta? ¿Cómo la quiere? A ver, a ver, a ver, ¿de qué color de llantas? Imagínesela. ¿Cómo quiere el hombre de su vida? Imagíneselo. Ahora mismo lo tienes, recíbelo, es tuyo. Y la persona dice, sí, Señor, yo quiero el Porsche o el Lamborghini, o quiero el carro naranja, así como lo tiene la profeta Julia. Padre, ese es mío, así lo quiero. ¿Qué acaso la Biblia no dice que no codiciamos los bienes del otro? Y tú imaginándote tener la misma camioneta que tiene Aymar. Uy, apóstol, pero es que pero podemos recibir un milagro de eso. Sí, claro. Dios te puede sorprender. Pero el problema está que desde el altar llevemos a la gente al mentalismo, al piense, imagine. ¿Quiere una palabra profética? ¿Le puedo soltar una palabra profética a mis alumnos esta noche? ¿Cuántos quieren una palabra profética? A ver, díganme que sí. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Les voy a dar la clave para ser prósperos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos la quieren? Díganme sí. Díganme en amén. ¿Qué? Trabaje, ofrende, diezme, ayude al pobre, al necesitado, y deje la avaricia y deje de imaginarse las cosas. Empiece a trabajar para que se le den. Aló, si yo pudiera tener todo lo que yo imagino, pues hermano, no estaría aquí enseñándoles, me la pasaría imaginándome. Imagínate, Aymar, yo imaginándome tener un yate, y me lo imagino y ya lo tengo. Entonces cuando vaya a visitarte ahí Aruba, me voy a subir a un yate y voy a decir, este fue el que me imaginé. Haga eso, a ver si no le mandan seguridad y lo sacan de allá deportado. Voy a cerrar los ojos, voy a imaginarme una limusina cuando yo llegue allá. Y así es, Señor. Y estás en la obligación de que cuando yo llegue a Aruba me recojan en limusina. ¡Ja! Aténgase y no corra, hermano. Si no tiene el dinero, no hay. A veces somos atacados por un evangelio gnóstico de mentalismo e ilusionismo. Y perdóname, Dios llamó pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Dios no llamó magos. El evangelio no es de magos, donde usted llega a Cristo y usted piensa que todo se le da con una varita mágica. Porque hay cristianos que piensan eso, que van a la iglesia, llevan un diezmo el domingo y al otro día ya tiene que haberles Dios devuelto al 30% en la cuenta. No, señores, usted no puede hacer eso. Usted diezma, usted ofrenda, porque usted tiene un corazón arrepentido y agradecido. Y Dios no está ni siquiera en la obligación de triplicarle o multiplicarle nada. Usted está en la obligación de darle a Dios el agradecimiento por todo lo que ha hecho. Incluso yo diezmo por agradecerle a Dios el aire que respiro todas las mañanas. Y eso no tiene precio. Pero hay gente que se ha llenado de avaricia. Cierre los ojos, imagínese al marido que usted quiere, alto, ojimono, ojiverde, mono, alto, un Brad Pitt. Usted se lo imagina. Pero cuando abra sus ojos, amada hermana, va a ver al mismo gordito, bajito, calvito, con el cual tiene que acostarse todos los días de su vida. Y por más de que se imagine otro, Dios ya le dio el que tiene. Imaginarse otro es adulterio. Pero así tenemos a muchos en los altares enseñando ese tipo de herejías. Los hice reír. Aleluya. ¿La tenemos o no la tenemos en la iglesia camufladita esa enseñanza? Pastora Rebeca, tienes la mano levantada. Sí, claro.
Macedo. Ay, perdónenme. No quiero sonar ofensivo. Esta es una clase hermosa. Pero yo me imagino a Jesús así. Gran gira misionera con el Señor Jesús. Próxima ciudad, Capernaum. VIP, 300 denarios. Platea, 2 monedas de plata. eh, VIP, 2 monedas de oro. Invita, Ministerio de Finanzas, Judas Iscariote. Venga y sea partícipe. Multiplicación de panes y peces. Enfermos sanados. Uh, endemoniados libres. Reserva tu cupo ya. Para mayor información, acérquese a la bolsa de ofrendas de Judas. Director logístico, Judas. Y si alguien no lleva la comida que le gusta al Señor, no se acerque. Atentamente el ministerio de Felipe, el cual no recibe sino 2 panes y 3 peces. Yo me imagino eso. Amados. Amados, mira, sí, es normal. Pero miren, para eso son los institutos. Y no estamos, y quiero aclarar, preciosos de Dios, contra ningún ministro. Tú los mencionas, pero no se debe compartir ese tipo de enseñanzas. Oye, ¿tú crees que Jesús lo haría? Mira, eso de no tocar la atmósfera de la presencia de Dios que está en el siervo, también está en el gnosticismo. Ellos, al igual que los budistas, no tenían convivencia con la gente porque ellos creían que si alguien los tocaba los contaminaba. ¿Está listo para esto? ¿Sabía usted que tocar un rabino era sinónimo de ser apedreado sin la autorización del rabino? Pero Jesús estaba caminando por una multitud que lo apretaba. Una mujer se va por debajito, le toca el nudo de su manto y él dice: ¿quién me ha tocado? Salió poder de mí. Y uno de sus apóstoles le dice: Señor, pero si la multitud te estruja. O sea, ¿no creen que es todo lo contrario? No me toques para que no me quite la unción. Pero Jesús está caminando en medio de 5,000 y todo el mundo lo tocaba. Y llega y dice: alguien me tocó. Pero ¿cómo, Señor? Si la multitud te está apretando, te tiene tan sofocado, ¿cómo vas a decir tú que alguien me tocó? Y Jesús decía: no, es que no me tocaron como hombre, llegaron a mi esencia de Dios. De mí ha salido dunamis, poder. Yo le voy a decir algo, y aquí lo animo.
yo no le tengo miedo a que me toquen. De hecho, tengo al Dios que así me toque un brujo, tiene que caer de rodillas. Así me toque un enfermo, tiene que sanarse. Yo nunca cobraría para que alguien me toque. Antes, si tuviera dinero, pagaría para que todo el mundo me toque con tal de que se acerquen a Jesús. Ese debe ser la esencia del evangelio. ¿Qué no daría yo en este momento por una Wendy's? Así, apóstol. ¿Qué no daría yo por un Monster de café y sentarme con mi amigo o estar compartiéndoles allá y abrazarlos? Ya, ya, aquí nomás lo estoy imaginando. Pues la estoy mentalizando con quesito derretido así y el vasito blanco y la carita de Wendy sonriéndome. Ya le estoy imaginando el Monster de café ahí, sabor. Imagínate lo que eso se va a realizar. Sí, claro, se va a realizar. Si Dios quiere darme vida y llevarme a Aruba en el tiempo en que Él quiera que yo los abrace. Pero toda mi vida, todo mi ser y toda mi esencia dependen del Padre de las luces. Si Él quiere, haremos esto. Si Él quiere, haremos aquello. No hay sea que nosotros digamos, haré esto y haré aquello. Y Dios diga, insensato, hoy vienen por tu alma. Maribel, tienes la manito levantada. Bueno, aquí eso es bueno y gracias que lo tocas. Pero aquí quiero entrar en algo. Una cosa es un acto de fe. Perdónenme. Aquí yo les expliqué hace 8 días. El apóstol Aymar dijo, echa el agua en un acto de fe y algo va a pasar. Ha venido pasando. Yo obedecí la palabra en un acto de fe. Pero usted se imagina yo todos los días echando sal en todas las aguas, las alcantarillas o algo aquí de mi ciudad. ¡Wow! No, quedo endeudado con Refisal aquí en Colombia. No, 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 no. Quiero aclarar, Maribel, para que no nos vayamos a los extremos. Pero sí, hay veces que Dios nos puede decir, ven, pon las manos sobre tu auto, sobre lo que anhelas y créelo. Pero eso es un acto de fe, no una postura de vida. Acuérdense que hay lo decía yo, la delgada línea roja entre los actos de fe y el gnosticismo es hacer de eso una creencia. Una cosa es que yo tenga una orden de revelación de fe y otra que la haga una creencia. Y perdóname, ahí es donde no estoy de acuerdo con muchos ministros que lo enseñan como una creencia. En todas sus campañas siempre es lo mismo. Cierre, imagine, haga, piense. No, eso tiene que ser revelado de Dios. Revelado. Mira, te cuento otra. Aymar, mañana va a estar Joselito por aquí. Joselito dijo, mañana voy a Poto, el amado. Sí. Cuando él vino, él ministró aquí y ellos tienen una cultura chistosa. Cogían la botella de agua y la regaban y fluye, ¿sabes? ¿Sí? Y yo apenas miraba el agüita, yo decía, Señor, gracias que no es aceite porque se tira la ropa de otros. Pero en una de esas, él cogió la botella de agua y le dijo, mira, aquí hay una niña de la alabanza que el diablo le tendió una trampa y la quiere hacer caer por medio de un hombre, pra. Y todos, uy, ¿quién será? Porque sí, pasa lo de Jesús. ¿Quién será? Pero pasó algo lindo. El Señor alertó a la jovencita y empezó a darse cuenta. Y ella tenía un novio que era de la iglesia. Y el chico era evangelista, iba conmigo a lugares. Pero él la quería llevar a fornicación, sacarla de la casa, hacerla caer. Y cuando todo se descubre, hermano, yo dije, uy, Señor, ojalá Joselito cada vez que venga siga echando agua, pero que siga Dios dándole esas revelaciones. Es el modelo y el estilo en que Dios le dio. Pero así, Señor, fluyó. Pero
yo no me imagino a Joselito pidiéndome una paca de agua en cada servicio, porque cuando termine el servicio lo pongo a trapear. Pero sí, son manifestaciones, Maribel. Mira, para que lo entendamos, Dios puede hacer que una persona vaya, pero eso es revelado de Dios. Imagínate, gran culto, todos los miércoles venga y quítese los zapatos, ungiremos sus pies para que vaya y pise el lugar. Imagínense, todos los miércoles haciendo eso, nos volvemos la oración fuerte al Espíritu. Eso se llama fetichismo. Otra de las raíces que también se derivan del gnosticismo y que son contraproducentes. Amados, solo hoy alcanzamos a 3 punticos del gnosticismo. Nos faltan otros 7 que miraremos en la próxima clase, pero miraremos si esto se ha camuflado en la iglesia. ¿Les gustó la clase? Perdónenos los 10 minutos de atraso. Bueno, son las 9:07, hemos recuperado 10 minuticos. Teníamos problemas muy fuertes en, en el sonido porque como se actualizó mi computador, bueno, ya estamos solucionándolo y gracias a Dios hoy pudimos tener una clase linda. Amén. Pero hoy les repusimos, por lo menos repuse 10 de los 15 minuticos que se perdieron. Amén. Así que escucho sus opiniones. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Aprendimos? Ok. Benjamín. Luzana. Lilia Rangel. Oye, Lilia, que veo que a veces nos sigue mucho. ¿Cómo estás? Ok, gracias. Doctora Lucía Montenegro. Lucía Montenegro. Bueno, entonces mientras habla Lucía, vamos con Eduard Sánchez. Eduard, Dios te bendiga, Eduard. ¿No? ¿Eduard tampoco? Ok, gracias. Rosa Ángela. Rosa, Rosa. ¡Ah! Susi. Rosa Susi, claro. Bueno, no está por ahí. Hola, Susi. ¡Ah! Me acabas de ministrar.
Amén. Bueno, preciosos, para eso estamos. Quiero aclararles, y antes de terminar, eh, desde el 3 de septiembre, voy a mirar, creo que son 2 martes, no podré estar con ustedes porque voy a estar en México en una gira, pero ustedes ya saben que les pondré la clase grabada y pregrabada. Pido el permiso con anterioridad para que usted pueda ver su clase, no la vamos a perder, yo la voy a dejar grabada, la vamos a tener y vamos a enviar un libro, material voy a pedir poderlo descargar y hacérselos llegar, eh, muy lindo, sobre sectas y religiones, para que usted vaya aprendiendo más y lo pueda tener en su PDF. ¿Listo? Va en PDF. Así que eso será a partir del 4 de septiembre o 5 de septiembre, ya lo tendrán en el grupo. Usted lo descarga en PDF y lo tendrá ahí. ¿Listo? Y bueno, espero se hayan gozado, les haya gustado. Y bueno, preciosos de Dios, espero pronto, de verdad, orar como me gustaría antes de acabar el año. Si el Señor en su misericordia, así sea de visita, ir a Aruba. Creo que a veces lo necesito, por lo menos para verlos. Oh, Señor. No me estoy portando, yo me estoy portando bien, juicioso. Bueno, les amo. Chao. Nos vemos. Espero hayan disfrutado la clase y recuerden que de 2 a 3 días estará en su canal de grupo para que la puedan ver. Un abrazo. Seguimos estudiando. Amén. Heresiología. Dios los bendiga. Chao, chao.